Buenas estudiantes, este es el video de teoría número 3. En este video vamos a abarcar temas como lo son las unidades de mantenimiento y los actuadores. Debido a que probablemente el video es muy largo, entonces vamos a dividir la parte teórica en dos videos. Entonces en el cuarto video estaremos viendo lo que son las válvulas neumáticas. Para iniciar con la unidad de mantenimiento, vamos a decir que las funciones de acondicionamiento del aire a presión, ¿verdad? Esta unidad de mantenimiento, recordemos lo visto en el video número 1, se utiliza ya para suministrar el aire directamente ya a los dispositivos como las válvulas o las unidades de los actuadores. Entonces, parte de la función de la unidad de mantenimiento es filtrar, regular y lubricar. Filtrar las partículas de agua que vengan en el aire comprimido, regular la presión del aire que va a salir hacia los actuadores y en algunos casos lubricar, o sea, poner partículas de aceite en el sistema de aire para que los actuadores se puedan lubricar. Recordemos que no siempre es necesario lubricar, debido a que en ciertas industrias se necesita que el aire sea muy limpio. Por ejemplo, la industria química o la industria médica o la alimenticia, normalmente no se utilizan lubricadores. Las funciones que se ha unido en una unidad operativa, la unidad de mantenimiento, o sea, las unidades de mantenimiento están compuestas por un filtro de agua, como lo vemos aquí, que son filtros de aire a presión, un regulador de presión, que normalmente es este que está por aquí, que tiene como una tapita con rosca, es una perillita que se utiliza para hacer la regulación. Muy comúnmente tienen unos manómetros que nos ayudan a ver cuál es la presión manométrica del sistema, y en algunos casos, no siempre, un lubricador. Los filtros de aire a presión se utilizan para eliminar las partículas de aire, entonces permiten obtener un abastecimiento de aire a presión de buena calidad de acuerdo con la amplitud de los poros. Estos filtros, ¿cómo funcionan? Que el aire entra por esta cavidad al filtro y tiene que venir esta parte. Esta parte normalmente es como un contenedor, pues la mayoría de las veces son como en un acrílico transparente, y esta sección de aquí es un filtro que es como una felpa porosa. Muy comúnmente están hechos de materiales que son como compuestos de aluminio o son compuestos de bronce, pero son como un panelito, son porosos como si fuera una esponja. Entonces, en estos filtros el aire entra a presión. Como entra a presión, intenta pasar a través de los filtros para ir a la salida. Sin embargo, los poros que tiene ese filtro son tan pequeños que no permiten o que atrapan las partículas de agua, no las dejan entrar. Entonces el agua lo que tiene que hacer es que se queda aquí, no se atrapan los poros, se condensa y cae por gravedad. Normalmente estos filtros tienen una purga en la parte de atrás, que son a veces como un tornillo, a veces como una perillita que se puede jalar hacia abajo para que el agua salga. En algunos filtros, ¿verdad? Esta purga es a base de solenoide, entonces se puede activar periódicamente desde un PLC o cosas de ese tipo. Posteriormente, el regulador de aire, de presión de aire, ¿verdad? Son reguladores que se utilizan para restringir la presión manométrica que va a entrar a los dispositivos. Como lo hablamos en cierto video, no todos los dispositivos trabajan a la misma presión.
Por ejemplo, hay algunos que trabajarán a 6 bars, otros que trabajarán a 4 bars, ¿verdad? Entonces en ocasiones necesitamos regular la presión de aire con la que, o la fuerza, ¿verdad?, con que ese aire va a entrar a los dispositivos. Entonces la función, bueno, este es el símbolo que vamos a utilizar en los software. Dice: se mantiene constante el nivel de presión del sistema de alimentación de aire comprimido y se debe instalar reguladores de presión detrás del filtro de aire. O sea, primero va el filtro, después el regulador, para mantener constante la presión de servicio. Las presiones normalmente recomendadas es de 6 bars, ¿verdad?, en los circuitos de potencia, y de 3 a 4 bars en los circuitos de control. Como lo vamos a ver más adelante, posiblemente en un video 5 y 6, vamos a tener nosotros dos tipos de circuito, igual que como lo hacemos en electrónica. Tenemos circuitos de control y circuitos de potencia, ¿verdad?, donde los circuitos de potencia pueden manejar normalmente presiones más altas, y los circuitos de control no es tan necesario tener presiones altas, debido a que no ejercen ningún trabajo, solamente activación de válvulas o envío de señales. Muy bien, ¿cómo funcionan estos reguladores? El regulador funciona de la siguiente manera: el aire entra por este sector y va a entrar y va a pasar por medio a través de una cavidad que existe, que es esta de aquí, y va a entrar a esta cámara y posteriormente va a salir. Ahora, cuando yo quiero regular una presión, digamos que yo quiero obtener 4 bars de presión, entonces con esta perilla que está aquí, yo lo que hago es moverla y funciona como si fuera un tornillo, ¿verdad?, o soco o aflojo. Entonces eso me va a permitir que es ajustar la fuerza con que este resorte mantiene presionado esta membrana que está en esta sección. Cuando la presión de aire esté por debajo de la presión que yo regulé, digamos 4 bars, entonces el aire comprimido va a entrar por ese sector, ¿verdad? Va a entrar a través de esta cavidad, y como la presión que está ejerciendo este resorte es mayor que la presión que hace este resorte junto con el aire comprimido, ¿verdad?, recordando que fuerza es igual a la presión por área, entonces este sello, esta cámara que está por aquí, se mantiene sellada por este émbolo. En el momento en que la presión sobrepasa esos 4 bars, digamos que ya la presión está en 5, entonces la presión o la fuerza que ejerce el aire comprimido sobre esta membrana va a ser mayor que la fuerza que ejerce este resorte. Por lo tanto, esta membrana va a tender a ceder. Al ceder esa membrana, lo que sucede es que ese exceso de aire va a hacer que esta membrana se mueva hacia atrás, y ese exceso de aire va a salir por aquí. Al mismo tiempo, al ceder esta membrana, la fuerza de este resorte va a provocar que este émbolo venga y selle aquí. Entonces la entrada de aire va a quedar sellada, y el exceso de presión que hay en el sistema va a ser liberado a través de esta cavidad y va a salir hacia el ambiente. Una vez que el exceso de presión se haya liberado, esta membrana va a retroceder y tendríamos nuevamente una entrada de aire por este sector. ¿Por qué? Porque esta membrana ejerce una fuerza sobre este otro resorte y lo hace retroceder para que el aire entre.
Bien, el siguiente dispositivo que encontramos en la unidad de mantenimiento es el lubricador de aire. Este lubricador se basa en un principio que se llama efecto Venturi. Ese efecto Venturi lo que hace es crear un vacío que nos va a ayudar a que cuando este aire pase a presión a través de este sistema, absorba partículas de aceite, lo haga subir por ese tubo, entre a una cámara y sea dispersado por el aire comprimido. Para hacer referencia a este tema, les voy a poner un video donde se explica el efecto Venturi para mayor facilidad de entendimiento. Entonces procedemos al video y después regresamos con la explicación de los lubricadores. Vamos a hablar del efecto Venturi. Esto tiene que ver con el agua o cualquier líquido que esté fluyendo a través de una tubería. Imaginemos que tenemos a esta agua que está fluyendo muy tranquila por acá. Y de pronto se encuentra esta constricción. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, el agua tiene que seguir fluyendo, pero va a comenzar a fluir más rápido acá, en esta región de la constricción. Y la razón de esto es que tenemos cierta cantidad de líquido que está fluyendo. Imaginemos todo lo que está fluyendo en esta región de acá. Imaginemos que el agua tarda en recorrer esta parte de acá hasta llegar a esta sección transversal. De aquí del inicio hasta esta sección tarda 1 segundo en llegar el agua. Todo este volumen se mueve a través de esta sección de la tubería en 1 segundo. Bueno, las leyes de la física nos dicen que este mismo volumen tiene que pasar por cada una de las porciones de esta tubería, ya que de otra forma, pues, ¿a dónde va a ir esta agua? Esta tubería tendría que romperse o algo así. Así que esta agua tiene que continuar su paso. Así que esta agua tiene que ir a algún lado. Si esta cantidad de agua pasa por aquí en 1 segundo, esta misma cantidad de agua tendrá que pasar por esta región pequeñita de aquí y tendrá que hacerlo en 1 segundo. La única forma en que esto sea posible es que este frente de la superficie, en lugar de pasar de aquí a acá en 1 segundo, este frente de la superficie va a tener que cambiar su forma y quizá el agua tenga que pasar de aquí a acá en alguna fracción de segundo, ya que todo esto tiene que juntarse para poder pasar aquí en la misma cantidad de tiempo, ya que sigue llegando más agua por detrás. La tasa del volumen de flujo tiene que mantenerse igual. La tasa del volumen de flujo al inicio de la tubería tiene que ser igual a la tasa de volumen de flujo a la salida de la tubería, ya que esta agua tiene que pasar por algún lado. No es que aquí desaparezca, tiene que seguir fluyendo. Aquí lo importante es que el agua fluye mucho más rápido que en la parte más amplia y muchas veces va mucho más rápido en la región constringida. Mientras más pequeña sea esta área comparada con la región de acá, el flujo del líquido va a ser más rápido. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque el fluido que se mueve a mayor velocidad va a tener menor presión. ¿Por qué un líquido o un fluido que se mueve a mayor velocidad tiene menor presión? Vamos a ver la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que P1 más rho GH1 más 1/2 de rho V1 al cuadrado es igual a P número 2 más rho por G por H2 más 1/2 de rho por V2 al cuadrado. Y vaya que esto luce intimidante, pero vamos a elegir un punto aquí en P1. Este es nuestro punto 1, por lo que todo este lado de la ecuación se refiere a este punto. Y vamos a elegir el punto 2 aquí, y todo el lado derecho de la ecuación se refiere a este punto 2. Noten que ambos puntos se encuentran básicamente a la misma altura. Así que suponemos que aquí no hay una gran diferencia de altura, por lo que quitamos estos elementos que involucran a la altura. Aquí tenemos una presión en el punto 1
y cierta velocidad del agua en este punto 1. Podríamos poner esos números de este lado y encontrar el valor. Y en este otro lado sabemos que la velocidad 2 es mayor. Dijimos que esto tiene que ser así para que se mantenga la tasa de flujo en la tubería. Así que esta cantidad de aquí es mayor. Pero sabemos que todo esto va a ser igual a lo que tenemos en este otro lado. Por lo que si este término aumenta, quiere decir que este término de la presión va a disminuir, para que cuando se sumen se mantenga la igualdad con lo que tenemos en este otro lado. Y a eso se le llama el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice que cuando un fluido aumenta su velocidad, va a disminuir su presión. Y esto es algo que no nos pareciera que tenga mucho sentido. Siempre estamos esperando lo opuesto. Pensamos que mientras más rápido se mueva un fluido, va a tener mucha presión, pero es justamente lo opuesto. Un fluido de alta velocidad va a tener una menor presión. Y esto se debe a la ecuación de Bernoulli. Esto es lo que ocasiona el efecto Venturi. El efecto Venturi se refiere al hecho de que si tenemos un fluido que se encuentra dentro de un tubo y en ese tubo quisiéramos tener una región con menor presión, por cualquiera que sea la razón, simplemente tenemos que poner una sección más pequeña o una constricción en esa tubería para reducir la presión. Aquí en esta constricción tendremos un flujo mucho más rápido y una menor presión. Esta es la idea detrás del efecto Venturi. Básicamente lo que dice este principio es que en donde tengamos una constricción dentro de una tubería o de un tubo, vamos a tener una menor presión. Muy bien, después de haber visto el video, podemos comprender más fácil lo que es el efecto Venturi. Entonces, como ya vimos en el video, ¿verdad? Que el video habla siempre de un flujo de agua o de un fluido viscoso. Sin embargo, el efecto también persiste y se puede aplicar a los gases. Entonces, en el momento en que el gas entra, esa masa o volumen de aire va a tener que acelerarse en el momento en que pasa por un área menor. Esa aceleración en la velocidad causa pérdida en la presión. Si la presión que tenemos en este sector de aquí, nosotros colocamos un tubo que vaya a un depósito que tiene aceite, entonces como la presión que hay aquí es más baja que la presión atmosférica, va a provocar que la presión atmosférica envíe aceite a través del tubo para que sea succionado por el vacío que se está generando en este sector. De esa forma es que el efecto Venturi toma aceite del depósito y lo saca, lo jala y lo envía a través del aire en forma de partículas muy pequeñas de aceite. Es el mismo efecto que se utiliza, por ejemplo, para las pistolas de pintura y para también los carburadores de los carros utilizan este mismo efecto Venturi. Aquí les dejo una pequeña explicación de lo que ya dejó el video, nada más como para el repaso de ustedes. Entonces, volviendo al lubricador de aire, lo que se toma es que el aire entra por este sector
el aire va a ejercer una pequeña presión sobre este émbolo que está aquí, lo va a hacer retroceder un poco, y también aire a presión va a entrar al tanque para ayudar un poquito, ¿verdad?, a empujar ese fluido hacia a través del tubo, ¿verdad? Este émbolo que está aquí lo que provoca es que el aceite que entra a la cámara ya no se devuelva. Entonces el aceite entra a través de la cámara, y aquí observamos en este sector, observamos donde en este sector de aquí se estrecha la cavidad. Aquí es donde se genera el efecto Venturi. Como ustedes observan, si aquí en este sector el aire se acelera, va a provocar un vacío a través de esta tubería. Por lo tanto, ese vacío va a venir y va a llegar a atravesar la cámara, ¿verdad?, que viene por detrás, y va a llegar hasta el tanque absorbiendo las partículas y trayendo aire. En el momento que está aquí, ese aceite sale por esa tubería y es dispersado en forma de partículas, como cuando atomizamos con una bombita. Lo que sale son pequeñas partículas y se envían al aire comprimido que va hacia los actuadores. Entonces es un pequeño resumen de cómo funcionan los lubricadores, ¿verdad? Aquí cabe destacar que en sistemas de 25 litros por minuto se recomienda de 2 a 5 gotas de lubricación, ¿verdad? La lubricación es bastante pequeña, no es una lubricación abundante, entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. Ahora vamos a hablar sobre los actuadores. Los actuadores en neumática existen grandes gamas y muchísimos actuadores diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar en los más comunes. Sin embargo, como les digo, esto es un tema de estudio muy amplio, pero el principio de funcionamiento es muy similar en la mayoría de actuadores que ustedes pueden encontrar en las industrias. Entonces empezamos con la definición. Dice que un actuador o elemento de trabajo transforma la energía neumática en trabajo mecánico, ¿verdad? Está haciendo lo mismo que hacen los motores. Transformamos energía eléctrica a mecánica. En este caso nosotros estamos transformando energía neumática, o sea, estamos transformando la presión, la fuerza que tiene ese aire a un trabajo mecánico. La señal de salida es controlada por el mando y el actuador, pistón, motor o cualquier tipo de actuador que tengan, y reacciona a dicha señal por acción de los elementos de maniobra. Entonces, en sí, los actuadores necesitan de elementos de control para poder realizar sus funciones. Los vamos a clasificar en dos tipos: de movimiento rectilíneo o lineal y de movimiento giratorio. Entonces los de movimiento rectilíneo encontramos el cilindro de efecto simple, el cilindro de efecto doble y algunos actuadores lineales que existen. Y la segunda clasificación tendríamos los de movimiento giratorio, que serían el motor neumático, el actuador giratorio, y hay algunos accionamientos oscilantes. Estas son algunas de las clasificaciones y su respectivo símbolo neumático para cada uno de los actuadores lineales que vamos a ver. Cilindro de efecto simple, como lo ven aquí, este es el símbolo neumático. Se llama simple efecto porque solo se mueve hacia un lado, por eso solo tiene una administración. Cilindro de efecto doble, cilindro de doble efecto con doble vástago, el cilindro de doble efecto con amortiguación, ¿verdad?, no regulable, el cilindro de doble efecto con amortiguación regulable en ambos sentidos, y cilindro de doble efecto con amortiguación regulable en ambos sentidos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. En la segunda clasificación tenemos al motor neumático, que es de rotación en un sentido, o sea, una capacidad fija.
el motor neumático de rotación en un sentido y capacidad variable, el motor neumático de rotación en ambos sentidos y de capacidad variable, y el actuador rotativo en recorrido limitado, giro en ambos sentidos, o sea que puede ser, normalmente son como de medio giro. Esos son los símbolos más utilizados. Antes de entrar a lo que son las características de los cilindros, es muy importante conocer algunas de las partes de las que está compuesta el cilindro. Entonces el cilindro tiene tres partes importantes, o yo le diría tres partes principales. Está compuesto por muchas piezas, pero de las partes principales yo diría que se puede utilizar aquí lo que es el vástago, ¿verdad? Que en este caso sería esta parte de aquí, ¿verdad? Este sería el vástago, que es la parte como el tubo que va a salir de ese cilindro, ¿cierto? Que es la parte que va a ejercer la fuerza y donde nosotros vamos a colocar los elementos mecánicos que sean necesarios para que él pueda realizar alguna acción. Después también vamos a poder encontrar el émbolo, que sería esta parte de aquí. Eso sería el émbolo. Y lo que nos compete, que sería la camisa del cilindro. Esas son las tres partes importantes, que la camisa del cilindro es toda esta parte de aquí afuera, ¿verdad? Lo que recubre a ese cilindro. Esas son las tres partes importantes. Después tenemos la de tuerca del vástago, tapas, cojinetes y cosas de este tipo, pero las tres partes importantes son el vástago, ¿verdad? El émbolo y la camisa del cilindro, que es lo que nosotros veremos aquí, ¿verdad? Este es el vástago, esta es la camisa del cilindro y el émbolo está por dentro. Entonces, entrando en los actuadores, tenemos el cilindro de efecto simple con retorno a resorte. Aquí es muy importante destacar, estos cilindros se llaman de efecto simple porque son cilindros diseñados para ejercer su acción o su movimiento hacia un sentido nada más, o sea, él hará fuerza hacia un sentido. Por ejemplo, tenemos este es un cilindro de efecto normalmente in, o sea, es un cilindro que su acción de movimiento se ejecuta en este sentido, o sea, va a agarrar el aire, va a entrar por esta cavidad y va a ejercer fuerza sobre este émbolo para que el cilindro se mueva en esta dirección. En esa dirección es donde el cilindro va a realizar el trabajo. Posteriormente, cuando se corte el suministro de aire, entonces este vástago se va a devolver por acción mecánica, por la fuerza de este resorte. Por eso es que este cilindro se llama efecto simple, debido a que solo hace la acción, solo realiza trabajo hacia afuera. No podemos utilizar la característica o la fuerza del resorte para que genere una acción, debido a que este resorte está diseñado solamente para devolver o para soportar el peso que puede tener este vástago. Entonces no está diseñado para ejercer fuerzas, no es porque si el resorte tuviera una característica de fuerza muy grande, de ahí tendríamos que ingresar aire comprimido con muchísima presión para que pueda romper la fuerza de este resorte y encogerlo. Entonces ese tipo de pistón solo sirve para
a ejercer fuerza hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del tipo que tenemos, ¿verdad? Que son normalmente in o normalmente out. Esos son los símbolos de cada uno de ellos. Importante destacarles. Al igual que en la parte eléctrica, en neumática, todos los símbolos y los diagramas que se realicen estarán en posición de descanso. No habrá ningún diagrama que nosotros vayamos a construir en posición de accionado, porque si no, no podríamos intentarlo. Entonces, como norma internacional, nosotros haremos todos los diagramas en posición de descanso. Así es como funciona un cilindro de simple efecto. En el momento en que esta es la entrada de aire, entonces el aire va a ingresar por este sector y va a llenar esta cavidad, ¿verdad? Toda esta parte de aquí. Por lo tanto, ¿verdad?, va a ejercer una fuerza hacia arriba en este pistón, ¿verdad?, donde esto es el vástago y esto es el émbolo. En ese momento el cilindro va a empezar a moverse hacia el frente hasta que esta sentadera, ¿verdad?, pegue con este seguro. Y aquí está el resorte. En el momento en que, como lo vemos aquí, en el momento en que esa presión de aire entra, mueve el pistón hasta que pega con los topes. Entonces vamos a observar una pequeña animación donde se muestra cómo funciona este cilindro. Como lo pueden observar aquí, en esta animación, cuando el aire comprimido entra, hace que este émbolo se mueva hacia el frente y ejerza la acción. Veamos un diagrama real de cómo se ve un pistón. Entonces, este sería el símbolo neumático para un pistón de efecto simple. Ahora tenemos los pistones de doble efecto no amortiguados. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente se trata de que la mayoría de los pistones, cuando ejercen una acción, tengan algún tipo de amortiguamiento para que el pistón, o más bien para que este émbolo, ¿verdad?, cuando sale, recordemos que los pistones van a salir siempre o normalmente a alta velocidad, van a chocar contra la misma camisa del cilindro. Eso va a provocar cierto daño mecánico internamente en el pistón, que se pueden ver reflejados como fugas internas o daños en el émbolo. Entonces, como no queremos eso, la mayoría del tiempo lo que se trata es de que el pistón salga, pero que este golpe que recibe aquí sea amortiguado, o sea que el pistón baje ligeramente su velocidad antes de chocar con la camisa del cilindro, para minimizar los daños y alargar el tiempo de vida de ese pistón. Sin embargo, ahí los pistones, como les dije, hay de muchas variedades. La versión más simple son los no amortiguados. Entonces, los cilindros de efecto doble producen trabajo en ambas direcciones, desde que son adecuados para trabajos a baja velocidad, ¿verdad?, para que no se golpeen, y a alta velocidad se usa como algún tipo de amortiguación externa. Como el cilindro no tiene amortiguación propia, o sea, no tiene amortiguación interna, entonces debemos hacer nosotros la amortiguación de forma externa, posiblemente con válvulas de algún tipo, que lo vamos a estar viendo más adelante en este curso.
el símbolo para los pistones de doble efecto o cilindros de efecto doble es este que está aquí. ¿Cómo lo diferenciamos? Noten ustedes que primero no existe un resorte para el retorno, y segundo, tenemos dos entradas de aire. Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo? Cuando el aire ingresa por esta parte de aquí, va a llenar esta cámara y va a provocar que este émbolo haga fuerza en este sentido, haciendo que el vástago retorne o vaya dentro de la camisa. En el momento en que ingresamos aire por el otro sentido, que sería este que está aquí, el aire comprimido entraría a esta cámara y ejerce fuerza sobre este émbolo para que el émbolo empuje ese vástago hacia afuera, ejerciendo una acción en este sentido. Bien. Bien, vamos a pasar a ver una animación antes de centrarnos en el cilindro de amortiguación fija. Aquí tenemos una animación donde podemos observar, ¿verdad?, el movimiento que tiene el cilindro dependiendo de por dónde se le ingresa el aire comprimido. Entonces, si yo ingreso aire por este lado, ejercerá fuerza hacia afuera. Si yo ingreso aire del lado del vástago, entonces ejercerá fuerza hacia atrás. Los cilindros de doble efecto con amortiguación fija son cilindros que son muy similares a los vistos anteriormente. Sin embargo, este tipo de cilindros, ¿verdad?, que son de diámetro pequeño, los amortiguadores no son ajustables, ya vamos a ver. O sea, yo no puedo definir qué tanto amortigua ese cilindro el golpe, sino que lo que contienen internamente son en este sector unas pequeñas tapas de hule, ¿verdad?, que son las que generan el amortiguamiento. Entonces el vástago, perdón, el émbolo estaría chocando contra hule y no contra metal. Eso es para reducir un poco la fuerza del impacto. El cilindro de doble efecto con amortiguación es este que estamos viendo en esta parte. ¿Cómo funciona? Estos cilindros contienen dos tornillos o accesorios que permiten ajustar el nivel de amortiguación que yo quiero, o sea, la cantidad, si quiero que el cilindro se detenga suavemente, o quiero que lo haga así como al puro final y una amortiguación muy básica. Entonces, en el momento en que el aire entre por este sector, va a inundar esta cámara y va a ejercer presión sobre el émbolo para que el cilindro mueva el vástago hacia adentro. En ese instante, el aire que está en esta parte de aquí, ¿verdad?, se va a ver bloqueada por este sector interno del vástago, lo que va a provocar que el aire solo pueda salir por estos conductos que ustedes ven aquí, a través de este tornillo. Entonces, si el tornillo o el ajuste se hace muy adentro, entonces va a provocar que el aire que está en este sector salga muy lentamente, por lo tanto el ingreso del pistón va a ser lento. Si por el contrario nosotros hacemos que eso vaya hacia adelante, entonces este cilindro va a inundar esta cámara, esto se va a mover hacia el frente y, como anteriormente lo vimos, el aire que está en este sector de la cámara
esta parte del vástago va a ingresar aquí y va a provocar un sello en esta parte, haciendo que el único suministro de aire, el aire tenga que salir a través de este conducto, pasar por el tornillo de ajuste que va a definir la cantidad de aire que puede salir para salir hacia el exterior. De esa forma nosotros podemos hacer los ajustes de ingreso y salida de este vástago. Entonces, como este tiene ajuste doble, podemos hacer el ajuste diversificado. Si queremos que salga muy rápido y frene hacia el final, o si queremos que frene cuando haya hacia adentro muy lentamente. Nosotros lo vamos a poder definir. Veámoslo en la siguiente animación, que nos va a permitir observarlo correctamente. Si ustedes lo ven aquí, el aire entra por este sector de aquí y mueve este émbolo para hacer que esta cavidad se llene de aire rápidamente, y va a hacer que este émbolo mueva el cilindro muy rápidamente hacia afuera. Sin embargo, cuando está haciendo el movimiento hacia adentro, noten ustedes que en la parte final de la animación, aquí, esta parte del émbolo genera un sello, este émbolo también genera un sello aquí, y la única escape de aire que tendríamos es a través de este conducto, y este conducto podemos regularlo a través de esta aguja que está aquí. Entonces podemos regular si queremos que ese pistón regrese sumamente rápido, o si queremos que este pistón hacia el final de la carrera amortigue el movimiento y genere que no se golpee el pistón. Este solo es de amortiguamiento simple, es ajustable, pero solo tiene en el ingreso del pistón. Hay otros, vamos a ver, contienen amortiguamiento a ambos lados. También podemos observar que existen cilindros de vástago pasante, eso es que tienen vástago a ambos lados, ¿verdad? Entonces este cilindro tiene una característica bastante interesante, que es que tiene la misma fuerza a ambos lados. Si observamos un cilindro normal, vamos a observar que cuando esta cavidad se llena de aire, yo voy a ejercer el aire a presión, va a ejercer fuerza sobre toda esta área, o sea, sobre toda el área del émbolo y el área de este pedazo del vástago. Sin embargo, cuando el aire se mete por este lado, nosotros solo haremos presión sobre la parte inferior y la parte superior. La parte donde está el émbolo, perdón, el vástago, que es el que sale y ejerce la acción, sobre esa área no se ejerce presión, no se ejerce fuerza. Por lo tanto, si la fuerza que nosotros ejercemos es igual a la presión por el área de este lado del pistón es más pequeña que la parte de atrás. Por lo tanto, se hace más fuerza a la salida que a la entrada. Ese problema no lo tenemos en los cilindros de vástago pasante. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante en el video con mayor detalle. Tenemos también lo que son los cilindros tándem. Este tipo de cilindro se utiliza es el equivalente como a tener dos cilindros acoplados en paralelo. Se utiliza muy comúnmente para cilindros que son pequeños, pero que ejercen mucha fuerza, o sea, tienen una fuerza de trabajo bastante grande. Ok, aquí vemos el cilindro de doble vástago, y aquí tenemos los cilindros en tándem. Entonces se usan cuando se requiere mayor fuerza y no se dispone de un espacio para cilindros con gran diámetro. O sea, recordemos que si la fuerza que se ejerce en el cilindro depende de la presión y del área interna del cilindro,
Obviamente cuando requerimos de cilindros que tengan mucha fuerza, vamos a necesitar un cilindro con un diámetro muy grande. Sin embargo, si no tenemos posibilidad de utilizar un cilindro de diámetro grande, lo que tenemos que utilizar es un cilindro tándem. Esos cilindros tándem, como ustedes los pueden ver, se ingresa aire comprimido por este sector, va a ejercer fuerza por aquí y al mismo tiempo también se ingresa aire por este otro sector. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? Estamos multiplicando o duplicando, mejor dicho, la fuerza que puede ejercer este cilindro. Entonces, en lugar de tener un cilindro que tenga el doble tamaño, utilizamos un cilindro tándem y obtenemos exactamente los mismos resultados. De igual forma pasa cuando el cilindro se necesita retraer. Se ingresa aire por este lado y por este lado. El único inconveniente es que este tipo de cilindros no son largos, son cilindros cortos, porque tenemos una parte del recorrido que se muere, que se gasta, digámoslo así, o se utiliza para el área intermedia. Tenemos también lo que son los cilindros de impacto. Los cilindros de impacto son un tipo de cilindro que se utiliza para que la salida de ese pistón genere mucha fuerza y mucha velocidad al salir. Se utiliza para, por ejemplo, para troqueles. Entonces, ¿en qué consisten? Consisten en que tienen una cámara interna que tiene un área bastante grande. Sin embargo, cuando el aire comprimido entra, llena esta cámara, empieza a ejercer presión en esta área del émbolo. Cuando el cilindro, este émbolo, se mueve un poco, el aire comprimido que estaba en este sector sale y se expande rápidamente porque hay un área mucho mayor. Al expandirse rápidamente genera un aumento en la velocidad de salida del cilindro y eso va a repercutir en la fuerza, en el impacto que va a provocar el cilindro contra algún objeto. Entonces se utilizan, por eso se llaman cilindros de impacto. Se utilizan normalmente como para troqueles, como les digo yo, generar marcas en algún sitio, generar deformaciones, ese tipo de situaciones. Después tenemos los cilindros sin vástago. Los cilindros sin vástago son cilindros que utilizan un tipo de corredera y se utilizan normalmente para situaciones donde el movimiento se genera prácticamente por encima del pistón. Como ustedes lo pueden observar aquí, tiene un émbolo. Este émbolo tiene esto que ustedes ven aquí, estas partes de aquí son unas cintas metálicas que realizan el sello de aire. Entonces no permiten que ese aire se salga. Como ustedes pueden ver, esta parte de aquí es el sello, ¿verdad?, de la camisa. O sea, la camisa está abierta y lo que tiene es una cinta metálica que ejerce un sello. Internamente mueve una pieza rodante y esa pieza está conectada a otra cinta que por medio de la deformación es que se mueve esta pieza. Entonces, a como se mueve el émbolo internamente, así se moverá por fuera del carrito de esta especie de vástago que tienen estos tipos de cilindros ajustables. Son cilindros que no se utilizan normalmente para actividades de fuerza extrema, sino que se utilizan solo como para cargas pequeñas o para control de posicionamiento. Son muy versátiles en la parte de posicionamiento y se utilizan mucho para, por ejemplo, robots cartesianos o robots que hacen tareas de posicionamiento nada más de un cabezal. Como les dije anteriormente, es importante mencionar cómo se distribuye la presión dentro de los cilindros. Nosotros vamos a tener que si se inyecta aire comprimido a
a la misma presión en ambos lados de un cilindro, ¿verdad? Yo conecto la tubería de suministro de aire, inyecto aire, por ejemplo, a 4 bars de este lado y 4 bars de este lado. El vástago se extiende lentamente debido a la diferencia de áreas a cada lado del pistón. Como les dije yo, la fuerza es igual al área por la presión. Entonces, si la presión es la misma, la diferencia de fuerzas la va a provocar el área. Si ustedes ven aquí, el área de este lado es prácticamente el diámetro total de la camisa del cilindro, de la cara interna. Si lo vemos por este otro lado, tendríamos una pérdida que es este diámetro inferior, ¿verdad? Que es el diámetro del vástago. Entonces, esta área aprovechable es inferior al área aquí. Entonces, por lo tanto, la fuerza que se ejerce al salir es superior a la fuerza que se ejerce al entrar. Si tenemos un cilindro con doble vástago, obviamente las áreas de ambos lados se van a igualar. Entonces, si inyectamos presión a ambos lados, la misma presión a ambos lados, este cilindro no se va a mover. También existe un tipo de cilindro que se llaman cilindros magnéticos. Hay de doble efecto, hay de efecto sencillo o de efecto simple, pero lo que sucede es que internamente en el émbolo existe una parte imantada. Esa parte imantada va a ejercer una fuerza, ¿verdad?, magnética, y de ese modo se puede instalar sensores magnéticos de efecto Hall normalmente por fuera del cilindro para determinar, para que el cilindro pueda, o el sistema de control pueda determinar cuál es la posición del cilindro y no necesariamente se tenga que realizar con un efecto mecánico sobre el émbolo, sobre el vástago. Entonces esto nos ofrece primeramente control, porque sabemos dónde está el cilindro en todo momento. Y segundo, ofrece la ventaja de que no hay partes mecánicas que se puedan quebrar, ¿verdad?, o que puedan generar algún tipo de daño mecánico, sino que simplemente son sensores electrónicos, y esto ofrece mayores ventajas. Son muy utilizados actualmente. Son sensores muy pequeños, entonces no generan consumo de espacio. Tenemos también otros tipos de cilindros que no están en la presentación original. Como les decía, este es un sensor, un cilindro de percusión, ¿verdad?, donde aquí se almacena aire comprimido, va a salir por esta camarita. En el momento que este émbolo se mueva un poquito hacia afuera, ese aire se expande y provoca que el cilindro salga de forma abrupta. También tenemos los cilindros en telescopio. Son cilindros que prácticamente están compuestos por varios cilindros internamente, o varios. Entonces, cuando se inyecta aire comprimido por este lado, se va a empezar a extender este pistón, ¿verdad?, esta parte de aquí, este émbolo que está aquí. Cuando ya se extendió totalmente, se empieza por la fuerza que se genera, se empieza a extender otra sección y otra sección. Esto es muy similar al tipo de cilindros que ustedes, creo que en algunas vagonetas, en las góndolas se observa este tipo de cilindro, que son cilindros telescópicos. Se utilizan mucho en la parte de hidráulicas, y se utilizan bastante este tipo de pistón. Después tenemos lo que son los cilindros de giro. Estos cilindros de giro se basan en poleas, normalmente, o en piñones, que son los que se van a mover. Como ustedes observan aquí existen cilindros que pueden tener movimiento de 45, 90, 180, 290 o hasta 720 grados de rotación. Esto es básicamente un pistón,
¿verdad? De doble efecto, que internamente lo que tiene es un tornillo sin fin, pegado a un piñón. Este piñón es lo que va a ejercer el movimiento de rotación y por lo tanto es donde nosotros le vamos a pegar la acción mecánica o a ejercer la fuerza mecánica. Así es como más o menos ustedes lo pueden encontrar. Este es didáctico, pero el principio es muy similar. Tenemos actuadores que son de semigiro, ¿verdad? Que internamente lo que tiene es una cavidad circular y una paleta. Entonces, cuando se inyecta aire por este lado, la paleta se va a mover hacia allá y va a generar un semigiro en este lado. De igual forma del otro lado, si inyectamos aire por el otro lado, la paleta se moverá hacia este lado y hará un movimiento de rotación. Como les decía, este es muy similar, ¿verdad? El cilindro de giratorio de tornillo sin fin y piñón, ¿verdad? Que es el que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Estas cavidades de aquí son las que se llenan con aire. Esto es un pistón común de corriente, se mueve para allá y para acá, dependiendo de por qué lado nosotros inyectemos el aire. Y el movimiento de rotación se genera en este tornillo. Los tenemos de efecto doble, ¿verdad? Que son tipo de motor que es de cilindro giratorio, pero lo que se hace es duplicar la fuerza con que se genera ese movimiento. Entonces es muy similar al primero que vimos, pero se está multiplicando, se está haciendo una multiplicación de fuerza, al igual que se hace como con un cilindro de tándem. Y vamos a pasar a ver lo que son los motores neumáticos. Los motores neumáticos transforman la energía neumática en energía mecánica de rotación. Bueno, esto sigue siendo el mismo principio, es un motor. Sin embargo, nuestra alimentación ya no va a ser a base de energía eléctrica, sino que ahora vamos a utilizar la fuerza del aire comprimido para generar un movimiento de rotación. Y eso va a generar un movimiento mecánico que va a ser muy aprovechable. Algunas de las ventajas de los motores neumáticos es que son ligeros y muy compactos. Podemos encontrar desde algunos motorcillos un poquito grandes hasta, por un ejemplo muy común de un motor neumático sumamente pequeño, es las turbinitas o las piezas de manos que utilizan los dentistas cuando vamos a que nos hagan alguna revisión. Cuando nos hacen limpieza y ese tipo de cosas, normalmente escuchamos, ¿verdad?, como alguna especie de turbina dando vueltas cuando nos hacen algún trabajo en un diente. Entonces eso es un ejemplo de un motor neumático sumamente pequeño. El arranque y paro es muy rápido, ¿verdad? Estamos hablando que en motores sumamente pequeños, por ejemplo una turbina de una pieza de mano puede llegar hasta 50.000 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces son motores de muy alta velocidad. Algunos, hay otros motores que son de baja velocidad, pero de fuerza. Pueden trabajar con velocidad y par variables sin necesidad de un control complejo, ¿verdad? Con solo regular el flujo de aire que se está inyectando la pieza de mano, nosotros podemos regular la velocidad normalmente de ese tipo de motores. Tienen baja inercia, ¿verdad? En el momento que nosotros eliminamos el flujo de aire comprimido hacia la pieza de mano, esa pieza de mano se va a detener. Proporcionan una marcha suave, continua y exenta de vibraciones, ¿verdad? Los motores neumáticos no vibran como puede suceder en ocasiones con muchos de los motores a combustión normalmente. Entonces ofrecen grandes ventajas en esa parte. No se dañan por sobrecarga, esto es muy importante. En el momento en que un motor neumático se detiene porque la fuerza de rotación no es lo suficientemente alta, en un motor eléctrico eso nos podría generar problemas en el aislamiento. El motor se puede quemar por sobrecalentamiento. En un motor neumático no tenemos ese tipo de problemas. Si se traba, no hay ningún problema, no hay ninguna pieza que se quiebre. No son afectados por el calor ni por atmósferas húmedas o corrosivas. Esto es muy importante.
Recuerden que internamente, cuando el aire comprimido entra al motor neumático, el aire se va a expandir porque la cavidad interna del motor es más grande que las mangueras de suministro. Entonces, al expandirse un gas, el gas se enfría, por lo tanto va a absorber cualquier recalentamiento que haya en los metales y se los va a llevar consigo. Entonces, es una de las grandes ventajas. Normalmente los motores son hechos en metales no corrosivos, por eso no son afectados por la humedad o por la corrosión. Resisten explosiones y golpes, ¿verdad? Como los motores neumáticos prácticamente son metal, son hechos de puros metales o elementos plásticos de alta resistencia, entonces son muy resistentes. Tienen ventajas comunes a los hidráulicos, ¿verdad? Que es gran par y potencia en relación con su peso. O sea, un motor neumático tiene mucha fuerza comparado con su tamaño, entonces es una de las grandes ventajas que tenemos. Y existen principalmente dos tipos, que son los que vamos a encontrar. Existen un tercer tipo, que es de piñones, pero ese casi no se utiliza en la industria. Tenemos el tipo de paletas y de pistones. Entonces los motores de paletas son simples, son de utilización muy extendida, son de los más comunes que encontramos. La construcción es análoga a los compresores de paletas, es prácticamente el mismo principio. Recuerden, tenemos una excéntrica. En esa excéntrica están pegadas las paletas que tienen retorno por muelle o por resorte. Y cuando el aire comprimido entra a esta cavidad, la presión de aire va a ejercer fuerza sobre esta paleta para que se mueva. Va a ejercer una fuerza hacia allá y por lo tanto va a ser un movimiento giratorio. A eso le tenemos que agregar que parte de la fuerza que se ejerce en un motor, bueno, una parte pequeña, pero es importante, es también la fuerza que se va a generar por la expansión del aire dentro de la cavidad del motor. Están construidos por paletas longitudinales que se introducen en las ranuras del motor, el cual se monta excéntricamente en el cilindro. El número de paletas es generalmente de 3 a 6 paletas. El par motor lo da el aire comprimido, ¿verdad? Como les dije yo, y una pequeña parte también se da por la expansión del aire dentro de la cavidad. Y es proporcional a la superficie de la paleta expuesta a la presión del aire y la distancia desde el centro del empuje al eje de giro, ¿verdad? Que es el mismo principio que tenemos en los motores eléctricos, ¿verdad? El principio de la palanca. Los motores de paleta son de alta velocidad y dan proporcionalmente más potencia que los motores de pistones, ¿verdad? Que es de 1000 a 5000 revoluciones por minuto. Los motores que son de esas turbinitas de dentistas se llaman motores a turbina o también supercargadores. Se pueden utilizar como elemento motriz, ¿verdad? Como taladradoras, atornilladores, esmeriladoras. Hay una gran variedad de elementos neumáticos que se utilizan. Se utilizan mucho para manejo y arreglo de calles, ¿verdad? Como elementos taladros. Elementos atornilladores se utilizan mucho también en estas partes donde para colocar tuercas de las llantas y una infinidad de usos se le puede dar a los motores neumáticos. Esto es un diagrama de un motor de paletas. Así es internamente, ¿verdad? Aquí tenemos un rotor ranurado. Dentro de esas ranuras se ponen las paletas, ¿verdad? Y esa es la construcción prácticamente conectadas a un vástago, ¿verdad? Una cavidad de entrada y unos agujeros y una cavidad de salida. El aire entra, se expande en ese sector, ejerce fuerza de rotación y va a salir por el otro lado.
Después tenemos los motores a pistones. Los motores a pistones pueden ser de 4, 5 o 6 cilindros. El trabajo lo produce el aire comprimido sobre los pistones alojados en cada cilindro. Ya lo vamos a ver. Estos motores se desarrollan un par de arranque mejor. Tienen mejores propiedades a bajas revoluciones que los motores de paleta. Los motores de pistones son unidades de trabajo de baja velocidad, no superando generalmente las 4000 revoluciones. Pueden soportar grandes cargas y a todas velocidades. Están especialmente diseñados para aplicaciones a bajas revoluciones con un par de arranque elevado. Hay tipos radiales y axiales y se ven muy similar a esto. Parece un motor, ¿sí? Como están dispuestos los pistones de un carro. Entonces, en la presentación no lo indica, pero la problemática de este motor es que necesita de unas válvulas especiales que son las que controlan la inyección de aire comprimido a cada uno de los pistones. En qué momento se inyecta aire y en qué momento se saca el aire del pistón, se descomprime. Y antes de terminar voy a pasarles un video donde se muestra cómo es el funcionamiento de un motor de aire, un motor neumático. Es una animación bastante interesante, así que por favor pongan atención. Bien, una vez que ya logramos observar el video, nos queda bastante claro cuál es el funcionamiento del motor neumático. Es bastante sencillo, su configuración, su ensamblaje y su construcción son bastante sencillos, lo que abaratan su costo, y tienen grandes capacidades y muy buenas características. Entonces esto lo hace ideales para trabajar en la industria. Muchísimas gracias a todos por haber puesto atención a este video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.